Arruiné mi relación perfecta por una aventura de 72 horas con un desconocido en un viaje de trabajo. Me llamo Stephanie Gómez y soy de las personas que desde pequeña soñó con tenerlo todo: independencia, éxito profesional, una relación estable, libertad, y, ¿por qué no?, una vida que pudiera mirar desde afuera y pensar. Lo lograste. Crecí en un hogar donde todo se resolvía con el trabajo. Mi madre, una enfermera de tiempo completo que se sacaba la vida en turnos dobles, y mi padre, un contador silencioso que encontraba en los números una forma de escapar de sus propias emociones. Me enseñaron que el esfuerzo era el camino más seguro hacia el respeto. Nunca me hablaron del amor como prioridad. Lo importante era ser alguien, y yo me tomé eso al pie de la letra. Desde muy joven me destaqué en la escuela, luego en la universidad. Estudié comercio internacional y, al salir, conseguí una beca para una maestría en Bruselas. Ahí me enamoré de algo que muchos no soportan: los aeropuertos, las conexiones, los pasaportes, el movimiento constante. Me especialicé en desarrollo de mercados y cooperación transnacional, lo que me abrió las puertas a una vida profesional que muchos envidiaban. Trabajé primero para una ONG con presencia en Centroamérica, luego para una empresa privada que me envió de misión a diferentes países de Latinoamérica y Europa. Me acostumbré al jet lag, a dormir en habitaciones impersonales, a vivir con mi maleta semi-preparada. Tenía amigos en varias ciudades, cenas improvisadas en terrazas desconocidas y una agenda tan llena que no me daba espacio para pensar en qué quería emocionalmente. Nunca me detuve demasiado en lo emocional. Para mí, las relaciones románticas eran como estaciones en mi calendario, algunas cálidas, otras invernales, pero todas pasajeras. Aprendí a mantenerme en la superficie, a no ilusionarme más de la cuenta. Hasta que lo conocí a él. A Damián. Y por primera vez en mi vida, algo dentro de mí dijo: aquí podrías quedarte. Recuerdo ese día con tanta claridad que todavía puedo cerrar los ojos y sentir el ambiente del lugar. Fue en un congreso sobre comercio bilateral y sostenibilidad en Guadalajara. Yo había sido invitada como parte de un panel de líderes emergentes en cooperación internacional. Era el tipo de evento donde todo el mundo usa palabras como sinergia, impacto, resiliencia, y se reparten tarjetas con sonrisas medidas. Después de mi intervención, me ofrecieron una copa en una recepción informal dentro del mismo hotel. Me acerqué a una mesa donde estaban comentando sobre las limitaciones de los acuerdos comerciales multilaterales en América Latina y fue ahí donde lo escuché hablar por primera vez. Damián era distinto. No hablaba para impresionar. Hablaba con claridad, con propósito, y sobre todo, con una sensibilidad poco común en ese tipo de espacios. Era asesor legal para una agencia nacional de inversión extranjera, pero lejos de tener la arrogancia de quienes suelen estar en ese mundo, él tenía una calma serena, casi melancólica. No me miraba como una figura pública, ni como una mujer atractiva, ni como un nombre en el programa del evento. Me miraba como si ya me conociera. Como si pudiera ver debajo del traje bien planchado, del maquillaje medido y del tono diplomático con el que me conducía. Nos presentaron formalmente y comenzamos a conversar. Hablamos de trabajo al principio, como era de esperarse, pero pronto la conversación cambió de tono. Me preguntó si no me cansaba de viajar tanto. Le respondí con una sonrisa que no, que lo había convertido en estilo de vida, pero por dentro algo se quebró un poco, como si él hubiera tocado una fibra que yo no sabía que estaba tensa. Después hablamos de libros, de música. Me dijo que amaba a Jorge Drexler y eso me ganó sin que él lo supiera. Esa noche no pasó nada físico entre nosotros, pero se sembró algo que no pude ignorar, una incomodidad dulce, una curiosidad que no se iba. Volvimos a encontrarnos meses después en otro foro en Bogotá. Él se acercó sin pretensiones, como si simplemente retomáramos la conversación que habíamos dejado en pausa. Esa vez intercambiamos teléfonos y comenzamos a escribirnos con frecuencia. No mensajes cargados de intenciones, sino textos sinceros, tranquilos. Me mandaba artículos que pensaba que me interesarían, canciones que le recordaban a nuestras charlas. Yo respondía con la misma naturalidad. Pero había algo ahí, una especie de electricidad suave, una tensión latente. La tercera vez que nos vimos fue en la Ciudad de México. Me invitó a cenar. Fue esa noche cuando me besó por primera vez, frente a la puerta de mi hotel, con una mezcla de ternura y deseo que me dejó temblando.
Esa fue también la primera noche que dormimos juntos. Él no era el tipo de hombre que yo solía elegir. No era intenso, ni demandante. No buscaba controlarme ni cambiarme. Simplemente estaba ahí. Constante. Firme. Paciente. Damián era esa clase de hombre que te hace querer detenerte, poner raíces. Y eso fue lo que hice, por primera vez en mi vida. Nos casamos 1 año y medio después de haber iniciado la relación formalmente. Para mí, fue un paso enorme, casi antinatural. No porque no lo amara, sino porque venía de una vida construida sobre la libertad, la movilidad, la independencia. Pero con él no sentí que perdía nada. Al contrario, con Damián, mi vida cobró un nuevo sentido de estabilidad, de pertenencia. La boda fue íntima, como ambos queríamos, solo familiares cercanos y amigos verdaderos. Una ceremonia sencilla en un jardín al sur de la ciudad, con luz de tarde y muchas flores blancas. Recuerdo caminar hacia él con el corazón en la garganta, pensando, esto sí es real. Esto sí es amor. Al principio, nuestra vida de casados fue maravillosa. Damián se adaptó con sorprendente facilidad a mi ritmo de vida. Nunca me reprochó los viajes, al contrario, me ayudaba a empacar, me escribía mensajes tiernos en medio de mis conferencias, y cuando volvía, me esperaba con mi vino favorito y la cena lista. Teníamos una especie de complicidad silenciosa. Él sabía cuando necesitaba silencio, cuando una conversación larga. Sabía cuándo abrazarme y cuándo dejarme espacio. Nunca me sentía atrapada con él. Me sentía elegida. Y eso era un regalo que jamás había tenido antes. Creamos una rutina que, aunque interrumpida por mis constantes ausencias, se sentía firme. Los domingos cocinábamos juntos. Vimos todas las temporadas de nuestras series favoritas. Teníamos rituales simples, una copa de vino los viernes por la noche, caminatas en el parque los sábados por la mañana, desayunos largos cuando yo no viajaba. Era una vida en equilibrio, construida con intención. Me sentía afortunada, plena. Por primera vez, pensaba en el futuro no como una agenda profesional, sino como un lugar compartido. Pero quizás, en algún rincón de mi alma, muy en el fondo, algo seguía buscando esa chispa, esa sensación de vértigo que siempre había acompañado mis años de soledad y movimiento. No era culpa de Damián. Él era perfecto, de verdad. Pero a veces, incluso lo perfecto puede sentirse demasiado quieto. Demasiado estable. Y cuando se presentó aquella oportunidad, cuando recibí esa invitación para un viaje de 3 días a Estados Unidos para representar a la empresa en una cumbre, no sabía que estaba por abrir la puerta más peligrosa de todas. La puerta que cambiaría mi vida para siempre. Pero lo explicaré con más detalle. Verán. Mi trabajo empezó a absorberme más. Nuevos clientes, nuevas zonas, nuevas campañas. Al principio eran reuniones largas. Después viajes. Primero nacionales, luego internacionales. Era irónico, había conseguido el cargo que tanto había soñado y, sin embargo, ese ascenso vino disfrazado de distancia. Al comienzo, Damián lo entendía. Me decía que era fuerte, que me admiraba, que estaba orgulloso. Incluso me ayudaba a empacar. Me dejaba notitas entre las camisas. No te olvides de mí, vuelve pronto, te extraño, esto sin ti se siente un poco gris. Pero con cada viaje la cosa cambiaba. Al regresar, notaba su mirada más apagada, sus comentarios más cortantes, sus brazos más fríos. Ya no me esperaba despierto. Ya no había velas ni postres. Me decía que se sentía como un intermedio entre dos vuelos, que nuestra casa se estaba convirtiendo en una terminal donde yo solo hacía escala. Discutíamos. Una vez, recuerdo que me gritó desde la cocina, ¿acaso te importa más esa maldita empresa que nosotros? Y yo me quedé muda. No porque no tuviera respuesta, sino porque sentí que cualquier palabra mía iba a sonar como una excusa. Le decía que trabajaba tanto para darnos un mejor futuro, que si algún día teníamos hijos querría darles estabilidad, casa, vida. Pero él solo murmuraba, ¿y qué pasa con el presente? ¿Quién cuida de nosotros ahora? Y empecé a sentirme culpable. Como si al perseguir mis sueños, estuviera traicionando los suyos.
pero no podía parar. Era mi carrera, era mi pasión, era lo que me hacía sentir viva. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Renunciar a mí para no perderlo a él? Las noches se volvieron más silenciosas. Dormíamos en la misma cama, pero parecía que había kilómetros entre su espalda y la mía. Y aunque aún lo amaba con cada parte de mí, comencé a sentirme sola, incomprendida, como si el hogar que habíamos construido se estuviera agrietando lentamente desde dentro. Recuerdo perfectamente el día que me ofrecieron el nuevo viaje. Era lunes, y el cielo de la ciudad parecía tan gris como mi ánimo. Llevaba una semana discutiendo con Damián casi a diario. Esa mañana él no me había dicho te amo antes de irse. Y eso, en nosotros, era un terremoto. Yo estaba en la sala de reuniones, agotada, deseando volver a casa temprano, cuando mi jefe, un hombre llamado Adriano, con más ambición que tacto, me llamó aparte al finalizar la junta. Me dijo que había un cliente importante en Nueva York, una cuenta potencial que podría cambiar el rumbo de nuestra empresa, y que necesitaban a alguien con liderazgo, precisión, y el tacto que yo tenía con los inversores. Solo serán 72 horas, dijo con una sonrisa. Volarías el viernes y volverías el lunes en la mañana. Es un salto corto, pero con alto impacto. Acepté. Pero no de inmediato. Le pedí que me dejara pensarlo. Y cuando regresé a mi oficina, me quedé allí, mirando por la ventana con la ciudad latiendo debajo de mí. No era el viaje en sí. Había hecho otros, más largos, más complejos. Era el momento. Era el hecho de que sentía a Damián desmoronarse y yo seguía alejándome. Esa noche, le hablé. Le dije que había surgido este viaje, corto, de 3 días, que podía ser clave para mi carrera. Me miró fijo y dijo, sin levantar la voz, haz lo que tengas que hacer. Ya lo haces siempre. No insistí. No supliqué que entendiera. Guardé silencio, porque me dolía demasiado oírlo decir eso. Porque sabía que él ya no se sentía parte de mi vida, sino solo testigo de ella. Esa noche dormimos espalda con espalda. Y al día siguiente, confirmé el vuelo. La ciudad nunca duerme, y esa noche me sentí parte de su pulso. Nueva York, con sus luces que nunca se apagan, su ruido constante, su caos ordenado, me envolvió de una forma que no supe cómo describir. El bar del hotel, aunque sofisticado, parecía un refugio en medio de la tormenta. La copa de vino frente a mí estaba ya casi vacía, y sin embargo, no sentía el mismo alivio que un trago de alcohol suele darme. Era como si, a pesar de la distancia y de las miles de luces, mi mente no dejara de regresar a casa. A Damián. A su imagen en el sofá, viendo alguna serie, probablemente, mientras yo estaba aquí, en el centro del mundo, buscando una salida que no sabía si existía. Y luego estaba él. Pierre. Había algo tan sencillo en su presencia, tan directa. No era como los hombres que había conocido antes. No tenía la necesidad de impresionar, pero aún así lo hacía, sin esfuerzo alguno. Había algo en su mirada, en la forma en que me observaba, que no dejaba lugar a dudas, me veía. Me veía de una manera en la que no recordaba ser vista en mucho tiempo. No había juicio en sus ojos. Solo interés genuino. Era un contraste con Damián, aunque no quería pensarlo en ese momento. Damián había sido mi refugio durante años. Un hombre estable, generoso, amoroso. Sabía cómo me gustaban las tazas de café por la mañana, y cómo a veces no me gustaba hablar hasta que la primera dosis de cafeína hacía su magia. Pero algo en ese lugar, con Pierre al frente, me hizo cuestionar si lo que había era suficiente. ¿Era suficiente el amor de Damián si no me sentía realmente vista? ¿Si no sentía el deseo de ser deseada? La conversación con Pierre fue como una bocanada de aire fresco. Me hablaba de sus viajes, de las ciudades que había fotografiado, de la gente que había conocido. Me describía momentos y paisajes de una forma tan vívida que podía imaginar cada detalle, cada sentimiento que estaba detrás de sus fotos. La forma en que hablaba de la luz, de cómo encontraba belleza en lo que otros no veían. Me estaba envolviendo en su mundo. Un mundo ajeno al mío, pero que por unas horas se sentía tan real, tan cercano. No me pidió nada, no me exigió nada. Era todo tan fácil
tan sin presiones. Mi mente vagó de nuevo a Damián. Él, probablemente, nunca me habría mirado así. Siempre con su atención total, pero con un amor que, en ese momento, parecía demasiado predecible. Era amor, sí, pero también era rutinario. Me había acostumbrado tanto a su presencia que, al igual que las paredes del apartamento, ya no me impactaba como antes. Pierre no me dio tiempo para pensar en ello. De alguna manera, parecía conocerme mejor que yo misma. Me tomó la mano, sin prisa, pero con una certeza que no entendí hasta después. No tienes que decirme nada, Stephanie. No te estoy pidiendo que cambies nada, solo que vivas el momento. Me lo dijo tan suavemente, tan en voz baja, que mi mente se detuvo. En sus palabras no había un desafío, solo una invitación. No me estaba pidiendo que rompiera nada, solo que lo viviera. Y aunque me resistí al principio, sentí como esa idea me tentaba con una fuerza silenciosa pero irreversible. Le dije que sí. A las 72 horas. A la aventura. Sin pensarlo del todo, pero también sin detenerme a racionalizar demasiado. Había algo en su voz, en su forma de mirar, que me desarmaba. Y tal vez esa fue mi caída. Tal vez no fue su físico, ni su voz grave, ni su magnetismo tan natural. Tal vez lo que me atrapó fue la promesa de algo diferente, algo que no tenía que ver con las expectativas, ni con los compromisos, ni con lo que esperaba de mí misma. Salimos del bar, y mi mente ya estaba jugando con la idea de lo que vendría. Pierre no dijo nada sobre mi estado civil, y yo tampoco lo mencioné. Porque no importaba, al menos no en ese momento. No importaba que Damián estuviera en casa, esperando, sin saber que yo ya estaba a punto de traicionar todo lo que habíamos construido. La habitación de Pierre en el hotel no era lujosa, pero tenía algo en ella que me hizo sentir que todo era más real, más visceral. La luz de la ciudad se filtraba por las cortinas, creando sombras que danzaban lentamente sobre el suelo. Nos quedamos en silencio un momento, simplemente observándonos. Yo no sabía qué hacer ni qué esperar. Por un momento, me sentí perdida. Me sentí vulnerable, pero también algo dentro de mí se encendió. Me quité la chaqueta lentamente, sin prisa, sin pensar. Era como si mi cuerpo hubiera tomado el control. Él me observó, y por un instante, lo que vi en sus ojos no fue deseo, sino comprensión. Entendía que este momento no era solo un juego, que tenía mucho más que ver con mis propios miedos, mis propias inseguridades. No tienes que tener miedo de ser quien eres, Stephanie, me dijo suavemente, acercándose. Yo solo quiero que seas libre, aunque sea por un rato. Esas palabras calaron hondo, más que cualquier toque o beso. Sentí que el peso de la culpa se desvanecía por un segundo, reemplazado por una necesidad que no había reconocido hasta entonces, la necesidad de sentirme deseada, de sentirme viva. La pasión no fue instantánea, pero cuando llegó, lo hizo con una intensidad que me sorprendió. Era un deseo puro, sin ataduras, sin promesas de mañana. Fue una explosión de sentimientos reprimidos, una liberación. Y mientras Pierre me abrazaba, besándome con una ternura inesperada, sentí por primera vez en mucho tiempo que algo en mí había cambiado. No era solo el deseo físico lo que me consumía, era la sensación de ser tomada en cuenta, de ser vista de una forma en la que Damián ya no me miraba. Me desperté al día siguiente con el sonido suave de la ciudad filtrándose por la ventana. Pierre dormía a mi lado, su respiración tranquila, ajeno a todo lo que yo traía en mi mente. Me quedé allí, observándolo, pensando en Damián. Y entonces, la culpa regresó, suave al principio, pero cada vez más presente, más insoportable. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a esto? Estaba a punto de perderlo todo por una aventura fugaz, por algo que ni siquiera sabía si valía la pena. Sin embargo, no podía evitarlo. Había algo en mí que, aunque me aterraba, me seguía empujando hacia él. Algo que no podía deshacer, algo que ya no podía ignorar. El vuelo de regreso fue largo, interminable. Miraba por la ventana del avión, pero no veía nada. Solo nubes, y más nubes. Y dentro de mí, solo silencio. El mismo silencio que había sentido cuando dejé a Pierre esa mañana. Un nudo en el estómago me atormentaba, pero lo peor era la duda, la sensación de que ya nada sería igual.
Volver a casa después de lo que había hecho era como regresar de un lugar lejano, un lugar en el que había sido otra persona. Damián no sabía nada. Ni un indicio de lo que había ocurrido. Lo único que sabía era que su esposa volvía a casa después de 3 días de ausencia. Y no podía esperar para abrazarme, para hacer todo como siempre lo hacíamos. Pero yo ya no podía seguir con la farsa. Al llegar, sentí el familiar olor de la casa, ese aroma de café que siempre se filtraba en el aire por la mañana, los muebles ordenados, la tranquilidad. Pero todo me pareció tan ajeno, tan distante. Mi hogar, que había sido mi refugio, ahora me parecía una prisión. Damián estaba en la sala, con un libro en las manos, como siempre lo hacía cuando no sabía qué hacer. Me levantó la vista cuando entré, y su rostro se iluminó. Stephanie, dijo, con esa sonrisa que solía darme todo lo que necesitaba. Pero hoy esa sonrisa me quemaba. Y te extrañé tanto, me dijo, levantándose para abrazarme. Lo abracé, pero no pude evitar sentir cómo ese abrazo me pesaba, como me hacía aún más consciente de la mentira que estaba viviendo. ¿Cómo podía hacerle esto a alguien que me había dado tanto amor, tanta paciencia? ¿Cómo podía mirar a ese hombre que había sido mi compañero, mi todo, y decirle que lo había perdido todo por un momento de locura? Lo miré a los ojos, buscando las palabras, pero no las encontraba. No quería decirle la verdad, pero no podía seguir ocultándola. Damián, dije finalmente, mi voz quebrada. Necesito hablar contigo. Me llevó al sofá, preocupado por el tono en mi voz, por lo seria que sonaba. ¿Qué pasa?, me preguntó, tomando mi mano entre las suyas. Te noto rara. Miré las manos entrelazadas, buscando el valor para empezar. Cuando por fin lo hice, las palabras salieron de mí de manera casi incontrolable, como si ya no pudiera guardarlas más. He hecho algo terrible, Damián. He cometido un error tan grande que no sé si puedo perdonármelo. Él me miró, sin comprender del todo, pero con el ceño fruncido. No lo entendía, no quería entenderlo. ¿Qué estás diciendo? Me apretó las manos con más fuerza. Estuve con otro hombre. En Nueva York. Durante esos 3 días, tuve una aventura con alguien más. No puedo seguir negándolo. El aire se quedó atrapado entre nosotros, y por un momento, no dijo nada. La socava expresión en su rostro era todo lo que necesitaba saber. Damián, el hombre que había amado con todo mi ser, el hombre que había sido mi compañero, mi confidente, mi amor, no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Su voz salió rota, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Su respiración se aceleró. Yo veía sus ojos, buscando alguna señal de comprensión, de que entendería que había sido un error, un momento de debilidad. Pero no la vi. En su lugar, vi solo dolor. Lo siento tanto, Damián. No sé qué me pasó. No fue por ti, no fue porque no te ame. Mientras hablaba, las lágrimas empezaron a caer de mis ojos. Todo lo que había intentado ocultar, todo lo que había estado reprimido, finalmente salió disparado hacia afuera. Pero sus ojos, esos ojos que tanto había amado, ya no eran los mismos. Estaban llenos de rabia, de desilusión. Él se levantó de inmediato, alejándose de mí como si yo fuera un objeto extraño, un ser que no reconocía. El dolor en su rostro era insoportable, como si me estuviera viendo por primera vez, como si de repente se diera cuenta de que todo lo que habíamos construido juntos ya no existía. No lo puedo creer, susurró, casi como si fuera un reproche hacia sí mismo, hacia todo lo que había hecho por mí, hacia todo lo que habíamos compartido. No pude articular una sola palabra. Sabía que lo había perdido. Sabía que ya no había vuelta atrás. Stephanie, me dijo finalmente, con una furia contenida. No puedo vivir con esto. No puedo vivir con una mentira. El miedo se apoderó de mí, pero ya no pude detenerlo. Damián, por favor, dame una oportunidad. Mi voz tembló, mi cuerpo se sacudió, pero él no me miraba de la misma forma. Sus ojos ahora eran fríos, distantes. No. Ya basta. Me voy. Y entonces, con una última mirada cargada de impotencia y dolor,
Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Yo lo seguí, suplicándole que se quedara, que habláramos, que lo arregláramos. Pero ya era tarde. Estaba claro que lo que había hecho era irreversible. Damián, por favor, grité, pero él ya había salido, cerrando la puerta detrás de él con un golpe seco. El sonido de la puerta cerrándose fue lo único que escuché. Y con él, el sonido de mi vida desmoronándose. Un par de horas después, su abogado me contactó. Me pidió el divorcio. El mismo hombre que una vez fue mi todo, ahora solo quería que todo terminara. La culpabilidad me consumía, pero no había nada que pudiera hacer para detener lo que ya había comenzado. Mi vida perfecta había quedado atrás, todo por una aventura fugaz, por un error que ahora me pesaba más que nunca.